¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo estás, César? Buenas tardes. Es una nueva edición, es una edición especial, en realidad, de nuestro programa El Erizo y el Zorro, debido a todos los acontecimientos de la semana. Para empezar, voy a tratar de compartir una pantalla. ¿Se puede ver? Sí, perfecto. Bueno, creo que fue el detonante de todo lo que ha ocurrido, ¿no? Keiko Fujimori habló en una manifestación después de hacer una reunión de su grupo no grupo parlamentario, sino grupo político, y empezó a criticar por primera vez, creo, abierta y duramente al gobierno de Dina Boluarte, exigiendo además cambio de ministros, ¿no? Que tenían que cambiarse algunos ministros porque habían o no cumplido o simplemente estaban muy lejos de merecer reconocimiento. Entonces, lo que me interesa y te interesa muchísimo a ti es dos cosas, ¿no? Si bien es cierto que este es un titular de la República, un gobierno con cero autocrítica, creo yo, estamos de acuerdo, es verdad. Hay muchas cosas de lo que ella ha dicho que son ciertas, pero no ha cuestionado en general al gobierno en su totalidad, ¿no? Se ha enfocado en cambio de gabinete y en esto de un gobierno con cero autocrítica. O sea, de alguna forma no ha sido un kamisake, ¿no? No ha sido perdón, un kamikaze. Ha sido una crítica dura, cierto, pero no creo que destructiva ni nada por el estilo. Entonces, no sé qué opinión te merece todo esto. Sí, César. Bueno, para empezar, yo creo que todas las voces tienen que ser escuchadas, Ujú. ¿no? Hay cosas en las que podemos estar de acuerdo con lo que ha dicho Keiko Fujimori en relación a la falta de autocrítica de la señora Boluarte y del desastroso papel que está haciendo la ministra de Salud. Sin duda. En eso creo que podemos coincidir la mayoría, si no todos. Sin embargo, cuando escuchamos las voces también tenemos que tratar de valorar de dónde o de quién vienen. Nosotros tenemos que recordar, permíteme leer esto, César, porque Sí. es tan extenso el tema de las investigaciones que tiene Keiko que no puedo hacer otra cosa más que leerla. Ella está denunciada por lavado de activos, asociación ilícita para delinquir, organización criminal, obstrucción a la justicia, falta de declaración en procesos administrativos, fraude procesal, falsedad genérica y últimamente también está siendo denunciada como brazo político de la presunta organización criminal Ramírez, que viene de la familia Ramírez y alas peruanas. Mm. Queremos retroceder un poquito al pasado porque todo este desastre político empieza el 2016 en la elección de Pedro Pablo Kuczynski. Como todos sabemos, hubo un proceso de vacancia en la primera vacancia a la cual fue sometida Pedro Pablo Kuczynski. Hubieron una serie de incidentes. Su hermano Kenji se separó del grupo parlamentario en relación a la votación que iban a hacer por la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, con evidente intención de que su padre fuera liberado. Ujú. Eh, en ese escenario, Keiko Fujimori y sus asesores llamaron insistentemente a todo el grupo parlamentario que pertenecía a los llamados Avengers, que eran el grupo afín de Kenji Fujimori, que eran aproximadamente 9 o 10 personas. Muy bien, ellos no defraudaron la confianza depositada por Kenji Fujimori hacia ellos y votaron en abstención. Y Pedro Pablo Kuczynski no fue vacado en esa oportunidad. Quiero hacerles recordar que ese día Alberto Fujimori estaba en la clínica Centenario y Kenji Fujimori luego de la votación fue a ver a su padre. Estaban todas las cámaras de televisión, el foco era Alberto Fujimori después del intento de vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Y acude Keiko Fujimori. Ella no duró ni 60 segundos dentro de la clínica, entró y salió, ¿no? Lo que sería muestra evidente que su padre no quería verla, porque sabía de que
más importante para ella eran sus proyecciones políticas, que era ser presidente, más que la libertad de su padre. Y ya lo había demostrado en una oportunidad con lo que pasó con su madre, Susan Iguchi, en el momento de que se separa Alberto Fujimori de ella y ocurren todos los maltratos hacia Susana, ¿no? Ya, entre paréntesis, de tal palo, tal astilla. Así es. Bueno, hubieron sucesos posteriores a esto, ¿no? Previo a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, lo que detonó su renuncia fueron los videos grabados por el congresista de ese entonces, Mamani, en el cual tomaba declaraciones de Kenji Fujimori y de algunos parlamentarios de su entorno en relación a los favores que podrían tener si apoyaban al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Eso detonó la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, pero no solamente eso, Kenji Fujimori está atravesando hasta el momento, no se ha tomado una decisión judicial absoluta, pero puede ir a la cárcel. Entonces, miren lo que ha pasado con Keiko Fujimori, miren lo que hizo con su madre, miren lo que hizo con su padre y miren lo que hizo con su hermana. Al margen de bueno, yo quisiera tomar el ejemplo de un militar nazi que está encargado de abrir las válvulas de las cámaras de gas para asesinar, en realidad asesinar a un grupo de judíos en Auschwitz. Entonces, este militar nazi estaba en días de Navidad haciendo eso, estaba matando gente, pero añoraba estar con su familia por esos días. Entonces, ¿qué cosa grafica esto? Que hay gente que puede ser un asesino, ¿no? Convicto y confeso, con todos los calificativos que les puede dar, pero nunca abandona a su familia. Y esta señora ha cruzado una línea que muy difícil hemos visto en los políticos peruanos, ¿no? Lo más parecido en los políticos actuales podría ser el presidente de Corea del Norte, que no tuvo ningún reparo en asesinar a su familia, que podía ser un obstáculo para sus pretensiones como gobernante de ese país. Muy bien. Entonces, esto me obligó, ¿no? Bueno, en realidad no me ha obligado. Esto me hizo recordar, ¿no? Algo que comentamos la vez pasada, César. Yo he leído un libro de psiquiatría 3 veces, eh, cuando, bueno, algunos años antes, ¿no? Eh, y, y recojo el término megalomanía. ¿Qué cosa es megalomanía? Megalomanía viene del griego megalo, grande, y manía, locura o frenesí. Y es una condición psicopatológica caracterizada por fantasías delirantes de poder, y una persona megalomaníaca se considera superior a todos, es arrogante, extremadamente orgullosa y desprecia todo aquello que tenga que ver, que no tenga que ver con ellos mismos. ¿Qué características tiene la megalomanía? Hay delirio de grandeza, lo que ya hemos mencionado, problemas de tipo social, desinterés, no tiene absolutamente nada de empatía con la gente. Podría simularla, pero en el fondo no la tiene. Finge constantemente. ¿Cuántas veces? Miren, a ver, en relación a sus estudios, creo que sobrepasan la veintena de afirmaciones de cómo estudiaron en Estados Unidos sus hermanos y Keiko. Incluso hasta su mamá en algún momento ha dado una versión descabellada de cómo pudieron estudiar acá en Estados Unidos, y la que se acerca más es la que ha dicho Vladimiro Montesino, que él la financió. Bueno, y tienen un afán de poder ilimitado. Termino con esta parte del perfil de la persona megalomaníaca, rescatando unas frases de Bertrand Russell, que dice: el megalomaníaco se diferencia del narcisista por el hecho de que él, es decir, el megalomaníaco, quiere ser temido más que amado. Y a este tipo pertenecen muchos lunáticos y la mayoría son grandes personajes de la historia. Entonces, esto de querer que la gente le tema, sí es una cosa que es absolutamente objetiva en Keiko Fujimori, y como has comentado inicialmente, César, esto es parte de la reacción de Boluarte y es parte también de la declaración de Fujimori. Yo no creo que sea solamente el separarse o tomar distancia de un gobierno desastroso.
y que se le viene el fenómeno del niño global que va a durar 5 años. Yo no sé cómo va a manejar esta señora y su gobierno esto frente a lo que ha sucedido en el dengue. Pero ese es el tema, ¿no? No creo que haya sido solamente el separarse o tomar distancia del gobierno de Boluarte, sino también el ejercer su autoridad, ¿no? Su poder sobre una pobre mujer, realmente, que, que ya también lo ha descrito muy bien Verónica Mendoza, que es algo que vamos a hablar seguidamente, seguramente, César. Ujú. No, sí. A ver, creo recordar que la cita de Russell proviene de un libro imprescindible a pesar de los años que tiene, que se llama The Power, el poder, ¿no? Su análisis es todo un libro dedicado al poder. Russell creía que una de las cosas que se había desentendido en los análisis políticos era uno de los ejes centrales de por qué hacen las personas tal o cual cosa, y es por poder, ¿no? Entonces, pero bueno, esa es la anécdota. Déjame, voy a compartir de nuevo otra pantalla, por favor, para poder hablar sobre el otro problema que tuvo o que desató la ira de Dina Boluarte, que son las declaraciones que hizo Verónica Mendoza en un foro europeo, si mal no recuerdo, acá lo tengo, en el Parlamento Europeo, en realidad, organizado por el Grupo de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, ¿no? Esto es lo que dijo allí, creo que ya todo el mundo lo ha visto, muchas reacciones al respecto. ¿Qué opinión te merece todo esto? Bueno, Verónica Mendoza tiene una deuda con los que votaron por ella y por su partido político. Su cercanía con Pedro Castillo, que puede haber sido absolutamente legítima, ha pasado por apoyar eh, eh, la permanencia de personajes del gabinete de Castillo que estaban relacionados a temas vinculados con el FENATE y a temas vinculados con la corrupción, ¿no? Entonces, nunca, nunca firmó o firmaron los representantes de su partido político ninguna interpelación, por ejemplo, al ministro Silva, ahora prófugo, ¿no? Susel Paredes hizo intentos, probablemente 2 o 3, no lo sé, no los recuerdo con precisión, pero han sido más de uno para interpelar a Silva. Y no solamente no recibieron el apoyo del grupo político de Verónica Mendoza, tampoco recibieron apoyo de Fuerza Popular. Es Ujú. importante precisar eso. Entonces, acá no hay buenos y malos. Acá hay gente que está involucrada en política y tiene errores garrafales cuya factura en el futuro la van a tener que pagar. Pero así como hemos estado de acuerdo con las versiones de Keiko Fujimori en relación del desastroso papel que está haciendo la ministra de Salud y con la cero autocrítica del gobierno de Boluarte en su declaración de los 6 meses o su balance de los 6 meses de gestión, lo que dice Verónica Mendoza es absolutamente cierto. Dina Boluarte es solo la careta de una coalición autoritaria, conservadora y mafiosa. Yo no sé si alguien por ahí pueda negar eso. Y si lo niega, que lo demuestre. Mm. Que miren lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional, la forma como ha sido elegida, ¿no? Un proceso totalmente oscuro. eh, yo no sabría decir si fraudulento, pero ha sido un proceso que dista mucho de ser de un proceso de meritocracia y que las cosas hayan sido transparentes. Hay mucha información de los magistrados que han ingresado al Tribunal Constitucional que ha sido borrada de la web para no saber quiénes son. Es más, uno de ellos ha sido asesor o representante de López de Aliaga, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado con el defensor del pueblo, ¿no? Y esa es otra cosa que quería mencionar, ¿no? A propósito de lo que estamos hablando de Verónica Mendoza. Yo pienso que Perú Libre y todas las facciones que se han disociado en algunas pequeñas bancadas están absolutamente siendo dominadas también por Fuerza Popular, ¿no? También absolutamente dominadas.
recuerden que el presidente de la comisión de la elección del Tribunal Constitucional fue de Perú Libre. Ujú. Y miren, ahora está un poco reafirmándose ese pacto, creo que es el que tienen, más que el pensar de que los dos extremos se unen. Hay intereses comunes, más que la ideología política los una. Hay intereses, eso es lo que los une, ¿no? Eh, a, ¿Cómo vota el hermano Cerrón, Valdemar Cerrón? Parece un fujimorista más Mm. en todo lo que se está haciendo con los mochasueldos, con qué sé yo, ¿no? O Los sea, con los procuradores, niños. claro, los fiscales y procuradores que van se supone, fiscalizar a los propios Exacto, congresistas. Ellos nombran quiénes los van a fiscalizar. exacto. Entonces yo pienso de que esta declaración y la declaración de Keiko Fujimori ha perturbado mucho a Boluarte, ¿no? Es la primera vez que, como te los comenté, César, es la primera vez que en la parte de la declaración que hace Boluarte cuando habla de cuántas muertes más quieren, he visto la primera vez, como repito, una expresión auténtica en su rostro, no la impostada que tenía cuando habla hermanos y hermanas, o no sé qué es lo que quieren, o las balas de Undú, o los ponchos rojos. Perdóname, sé que es un asunto grave, pero las alas Pero de eso es más falso, eso es más falso que un billete de un sol. Entonces, eso siempre hemos estado acostumbrados en ver la expresión de Boluarte, pero esta vez no. Yo he percibido, me puedo equivocar, pero he percibido una expresión absolutamente auténtica. Ella está perdiendo el control, tanto así que habla de traición a la patria. La traición a la patria en la Constitución podría ser susceptible a la pena de muerte. Entonces es la única y que está avalada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por si acaso. Es el único caso que el Perú pudiera ejecutar a alguna persona, ¿no? Eh, entonces, esas declaraciones destempladas por completo. Por un lado, algunos piensan que es una amenaza a las eventuales protestas que ya están iniciándose de a poquitos, pero ya se están iniciando. Es como tú dices, se está poniendo el parche antes que aparezca la herida. Pero más que eso, más que una amenaza, yo pienso que está perdiendo el control. Y, y en algún momento, ojalá que esto no signifique eso, de que haya más muertes. En el programa anterior eh, no sé, es una pedido a Dios, porque pedir a esta coalición mafiosa es mucho, ¿no? Pero que algo pase para que no haya ningún muerto más en el país, ¿no? Pero las circunstancias se están dando para eso. El mismo López Aliaga está diciendo de que se va a respetar el centro histórico y que está prohibida las manifestaciones, bla, 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 cuando eso es completamente anticonstitucional. Entonces ya las cosas pueden tomar un cariz nos guste o no nos guste, complicado. la verdad es que nos guste o no nos guste, una manifestación, eh, por supuesto que nadie que entre con una bazuca, no, no, una manifestación de gente con pancartas, gritando, lo que sea, es, está amparada por la Constitución, por la libertad de expresión, por los derechos humanos, todo el mundo puede decirlo. El que, por ejemplo, la señora Verónica Mendoza opine, puede opinar que, no sé, pues puede opinar que en realidad en las noches la señora, no sé, Dina Boluarte se quita la máscara y le salen las orejas de burro. Puede decirlo y nadie puede decir que eso es una traición a la patria o lo que sea. O, eh, en fin, puede tildar incluso de asesinos a los congresistas o lo que sea, pero eso no amerita de lejos, ¿no? Algo como traición a la patria, eso es ridículo y es muy peligroso. Y lo que quería mencionar acá era de qué manera manejan la retórica y las tres personas, pero sobre todo la señora Tina Boluarte, ¿no? Ese desplazamiento de la responsabilidad, diciendo que los manifestantes son los responsables de la muerte, ¿no? Eh, Eso es una barbarie. Ninguno de los manifestantes ha apretado el gatillo contra la gente que ha muerto. Han sido policías, han sido militares.
y por lo tanto, en ese sentido, eso se puede entender como una amenaza, ¿no? En ese ujú. sentido. Aunque ella no haya querido decirlo así, uno puede incluso pensar de que es una estupidez lo que ha dicho, pero que no ha querido decir eso, ¿no? Que ha sido una pérdida de papeles, que no sabe manejar muy bien el lenguaje, etcétera, etcétera, porque está ofuscada. Bueno, nosotros empezamos hablando de quién es el que habla, ¿verdad? ¿Quién es el que dice tal cosa? Pero quisiera hacer una precisión acá, ¿no? En el análisis de un texto, sea oral o sea escrito, hay tres formas de abordar el problema. Ver el enunciatario o quién ha hablado, quién ha escrito, ver lo que dice el texto y ver lo que piensa o cómo se lee desde el otro lado, el lector, ¿no? Entonces, se puede manejar, son tres instancias, se pueden separar y al mismo tiempo analizar las cosas de distinta manera. En el primer caso, quién habla y luego qué dice, ¿no? Pero ahí hay un riesgo, porque no se puede desautorizar lo que se dice por quien habla. Si un loco dice, por ejemplo, la Tierra es redonda, no importa que lo diga un loco, no importa que lo diga un asesino, es la afirmación la que hay que analizar fríamente, ¿cierto? En este caso, lo que no importa, finalmente hemos dicho que Verónica Mendoza ha, se ha desacreditado a sí misma con todas las acciones desde antes de Castillo incluso. Se ha desacreditado. Ni hablar de Keiko Fujimori. Pero el hecho de que sean dos personas desautorizadas desde el punto de vista moral no implica que lo que digan no tenga que ser analizado fríamente. Y lo que han dicho, como tú bien lo has notado, Verónica Mendoza, es cierto. Lo que ha dicho Keiko Fujimori con respecto a la ministra de Salud, y etcétera, lo que tú has dicho también, también es cierto. Pues no importa que lo haya hecho Keiko, no importa que lo haya hecho Verónica Mendoza. Por lo tanto, lo que está haciendo Boluarte es tratar de echar lodo a estas personas, sobre todo a Verónica Mendoza, no, a Keiko Fujimori ni siquiera la ha tocado, ¿no? Más bien ha agachado la testuz y ha cambiado de tono el discurso y ha dicho que las críticas son bienvenidas, etcétera, etcétera. Estamos hablando del cambio de intensidad del discurso de Boluarte cuando habla de Verónica Mendoza que cuando habla de Keiko, ¿no? Y también habría que precisar, como también lo han precisado en los programas virtuales, que Keiko Fujimori en ningún momento habló de las muertes, en ningún momento ha hablado de eso. Entonces, ¿eso qué es? ¿Eso es un logro a resaltar del gobierno de Dina Boluarte? ¿No? ¿Qué pasa con lo que quiere hacer el Congreso en relación a la denuncia de la Convención Interamericana de Derechos Humanos? ¿No? Tampoco, no, claro, no, no, para nada. Porque además, y ahí uno puede ya hacer la hipótesis de que todo esto, además de una manifestación de poder, decir, oigan, yo soy acá la que tiene la sartén por el mango, es no tratar de eh, crear anticuerpos con el ejército, la marina, es decir, con las Fuerzas Armadas, ni con la policía, ¿no? Ujú. Estar bien con ese sector. Bueno, en fin, yo pienso que esta semana ha sido una semana eh, con algunas sorpresas, como lo que ha dado Keiko Fujimori, con algunas menciones en el exterior de lo que está pasando en el Perú, de las cuales yo suscribo absolutamente, sin interesar quién las ha dicho, sino lo que ha dicho, es absolutamente cierto. Y el momento destemplado que ha tenido Dina Boluarte, que no es una expresión como la que podamos tener quizás tantos peruanos emitiendo nuestra opinión. Ella es la presidenta del Perú y sus discursos, por supuesto, que son importantes. Y, y bueno, tememos de que esto se pueda salir de control en las Ese es el eventuales problema, marchas. ese es el problema, ese es el gran temor que tenemos, porque, Ujú, vamos, se está justificando cualquier exceso de violencia de parte del Estado. ujú. Así es más, la ley que quieren promulgar en el Congreso en relación al uso
de las armas de parte de la policía, ¿no? Lo que ya está haciendo López Aliaga con el tema de la prohibición de las manifestaciones en Lima, etcétera. Entonces, la cosa no se presenta muy bien, no ¿no? se presenta muy bien. Y habría que recordar para todos los que nos escuchan que en una democracia es algo muy difícil conciliar valores que son importantes, pero que son incompatibles a veces. Ujú, Dos que en estos casos están en choque son valores esenciales, que son, por un lado, la justicia social y por el otro lado, las libertades individuales. En general, ya lo han notado desde los griegos en adelante, a mayor justicia social a veces hay una restricción de las libertades porque hay que poner pautas, límites, ¿verdad? Muchas normas, muchas leyes, qué se hace, qué no se hace. Y a mayor libertades hay de todas maneras una menor justicia social porque implica que el más fuerte o el más inteligente o el que nace con mayores privilegios tiene, por supuesto, mayor posibilidad de ejercer una influencia grande o un poder sobre los demás. ujú, Entonces, ese equilibrio complicado, difícil y que creo que jamás va a poder ser resuelto, es el que tenemos que tener conciencia de que eso es así y que no hay solución. Es decir, la gente que por un lado quiere una justicia social completa, con toda razón, por la sensación de que tantos años de postergación, tantos siglos, por último, de postergación, problemas raciales, etcétera, etcétera, esas exigencias naturales, tener que aceptar que no van a ser totalmente satisfechas. Y por el otro lado también, ¿no? Aceptar de que las libertades individuales tienen sus límites y que no van a ser completamente satisfechas y que uno, si vive en una sociedad, inevitablemente tiene que ceder ciertas libertades individuales para poder convivir. Entonces, ese es el problema, porque creo que en el populismo de cualquier lado, extremo izquierdo, extremo derecho, centro, lo que usted quiera, en esos populismos lo que se establece es tratar de marcar la posibilidad que para nosotros al menos es una imposibilidad, de que se puede lograr la justicia social, ¿no? O una suerte de paraíso eh, de distribución feliz. Y el otro lado también, el hecho de crear una suerte de paraíso de libertades individuales, eh, eh, digamos que lo que creían lo que proponen los libertarios finalmente, ¿no? Es decir, esa suerte de utopía, de individualismo, como la idea de que si uno deja correr las cosas, que las personas creen sus propias normas, etcétera, etcétera, cada cual, sería una sociedad más justa. Pero a lo largo de la historia se ha probado que desafortunadamente eso no es así, ¿no? El mismo, ujú, volviendo a Russell, en su análisis de poder, es inevitable que las personas tiendan a tratar de concentrar la mayor cantidad de poder para sí mismos, ¿no? Lo vemos en las casas, en un matrimonio, en unas relaciones con los hijos, en el colegio, en las universidades, en los trabajos, ¿verdad? En los hospitales, se recuerda con las experiencias en los hospitales, cómo las jerarquías a veces creaban atmósferas. Es decir, eso es inevitable. ujú, Entonces, perdone que haya hablado así, pero a veces creo que tanto Boluarte como yo iba a pensar que esto se podía titular Tres mujeres, un camino, que cada una propone una especie de paradigma de utopía, ¿no? Eso es una utopía y está tratando de vender algo que puede ser muy seductor, pero creo que hay que poner los pies bien firmes en la tierra porque si no esto se va a ir por la pendiente. ujú. Sí, César. Bueno, yo quería terminar esta conversación con dos conceptos, ¿no? Uno es que la justicia nunca se va a alcanzar mientras que los delincuentes estén haciendo las leyes, por un lado. Sí, Y por otro lado, que a pesar de que algunas personas en algún momento dijeron que la persona más poderosa del país era la fiscal de la nación, yo creo que no es ella. Yo creo que la persona más poderosa del país ahora es Keiko Fujimori.
no por lo que es, sino por los alcances de su poder, ¿no? Porque ella no tiene ningún cargo público, pero es una mujer que políticamente es muy poderosa. Y eso lo vamos a ver con el resultado de la exigencia que le está haciendo a Dina Boluarte, ¿no? Que no la, es realmente su súbdita, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Probablemente salgan algunos ministros y con el pretexto de que viene 28 de julio y hay que refrescar el gabinete y que esto va a dar un poco de oxigenación y que la población y todo esto podría ser la excusa, pero definitivamente yo creo que los efectos de la exigencia de Fujimori van a ser vistos próximamente. Y bueno, esperar que las cosas no se vayan fuera de control en los próximos días y estaremos comentando próximamente lo que pueda estar sucediendo en el país y lo que pueda estar sucediendo también con la Junta Nacional de Justicia, que es un tema pendiente en desarrollarse. Sí. Uh Bien, -huh, Raúl, muchas gracias por acompañarnos, ¿sí? uh -huh. Por recibe un abrazo como siempre, a ti y a toda la familia. A tu familia también, César. Ok, gracias. Nos vemos. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao.